Cuando Jim Caviezel salió de su reunión privada con el Papa León XIV en el Vaticano, las cámaras de seguridad capturaron algo que nadie esperaba ver: el actor que interpretó a Jesús en la Pasión de Cristo, caminando por los pasillos sagrados con lágrimas corriendo por su rostro, deteniéndose cada pocos pasos para secarse los ojos, claramente abrumado por algo que acababa de experimentar. Durante 3 días completos, Jim se negó a hablar sobre lo que había sucedido en esa reunión. Se encerró en su habitación de hotel en Roma, rechazó entrevistas, canceló apariciones programadas, pero en la madrugada del 4.º día, a las 4:44 de la mañana, Jim apareció en una transmisión en vivo no programada, su rostro todavía marcado por la emoción de lo que había presenciado. Y las primeras palabras que pronunció fueron: lo que el Papa León XIV me dijo en privado hace 3 días ha destrozado todo lo que pensaba que sabía sobre el estado de la Iglesia, sobre el momento profético en que vivimos y sobre lo que Dios está a punto de hacer. Y aunque me pidió que mantuviera algunas cosas en confidencia, me dio permiso explícito para compartir lo esencial con el mundo. Porque las palabras que me habló, palabras que nunca ha dicho públicamente, palabras que revelan su lucha interna más profunda, necesitan ser escuchadas antes de que sea demasiado tarde. Durante los siguientes 127 minutos, mientras 189 millones de personas se conectaban en tiempo real desde todos los continentes, Jim Caviezel revelaría detalles de una conversación tan íntima, tan profética, tan inesperada, que cambiaría fundamentalmente cómo millones de católicos y protestantes ven al Papa León XIV y el momento histórico en que vive la Iglesia. Lo que estoy a punto de compartir no es chisme, explicó Jim con intensidad inquebrantable. Es testimonio de un encuentro que creo que fue orquestado divinamente. El Papa León XIV me dijo cosas que contradicen completamente la expectativa pública de su papado. Me confesó visiones proféticas que ha recibido sobre el futuro de la Iglesia que lo aterrorizan. Me reveló presiones espirituales que enfrenta desde fuerzas tanto visibles como invisibles que están tratando de silenciar lo que Dios le ha mostrado. Me compartió advertencias específicas que Jesús le ha dado en oración sobre eventos inminentes que sacudirán al cristianismo mundial. Y me suplicó que comparta estas advertencias con el mundo porque siente que el tiempo es corto y que la Iglesia debe prepararse para lo que viene. Las palabras que me dijo me hicieron llorar, no solo por la gravedad de lo que revelan, sino por el peso que este hombre lleva solo, porque pocos en el Vaticano están dispuestos a escuchar lo que Dios le está diciendo. Lo que el Papa León XIV reveló a Jim en esa reunión privada no era lo que nadie esperaba. No fue una conversación sobre asuntos administrativos o diplomacia eclesial, sino profecías específicas que ha recibido sobre división masiva que viene dentro de la Iglesia Católica. Antes de 2026. Visiones detalladas de persecución que enfrentarán los cristianos en Occidente en los próximos 5 años, advertencias de Jesús sobre falsos maestros que se levantarán dentro del liderazgo de la Iglesia pretendiendo hablar por Cristo mientras promueven doctrinas de demonios, una revelación impactante de que ciertos cardenales están conspirando activamente para forzar su renuncia, porque sus advertencias proféticas amenazan sus agendas políticas, y lo más extraordinario, una profecía que recibió en oración sobre el rol específico que tanto él como Jim jugarán en preparar a la Iglesia para los últimos tiempos. El video alcanzaría 1,7 mil millones de vistas en un mes, convirtiéndose en el testimonio sobre el liderazgo profético papal más visto en la historia moderna. Y lo que Jim reveló dividiría a la cristiandad. Algunos lo acusarían de fabricar la conversación, otros reconocerían en las palabras del Papa la voz auténtica de alguien que genuinamente ha escuchado de Dios. Déjenme llevarlos al comienzo de esta historia extraordinaria, dijo Jim, su voz todavía afectada por la emoción.
Hace 2 semanas recibí una llamada completamente inesperada de un representante del Vaticano. Me dijeron que el Papa León XIV había solicitado personalmente reunirse conmigo en privado durante mi próxima visita a Roma. No me dijeron por qué, no me dieron agenda, solo dijeron que era urgente y que el Papa específicamente había pedido que la reunión fuera completamente privada, sin asesores, sin grabaciones oficiales, sin protocolo formal, solo nosotros dos. Jim describió su curiosidad inmediata. Debo admitir, cuando supe que León XIV quería verme, sentí tanto emoción como aprensión. Este es un papa diferente a cualquiera en la historia reciente. Eligió el nombre León, el nombre de papas guerreros, de reformadores, de aquellos que defendieron la fe contra ataques masivos, y desde su elección hace 2 años, ha sido consistentemente profético, consistentemente bíblico, consistentemente dispuesto a decir verdades impopulares. Pero no tenía idea de por qué querría reunirse específicamente conmigo. ¿Qué podría tener que decirme que requería tal privacidad? Llegué al Vaticano el 3 de noviembre, continuó Jim. Fui llevado a través de pasillos que la mayoría de las personas nunca ven, lejos de las áreas públicas, a una pequeña capilla privada donde el Papa León XIV estaba esperando. Y en el momento en que entré a esa capilla y vi su rostro, supe que esto sería algo extraordinario, porque aunque el Papa es conocido públicamente por su fortaleza, su claridad doctrinal, su valentía profética, el hombre que vi tenía una gravedad que iba más allá de lo que había visto en cualquier aparición pública. Este era un hombre llevando el peso de revelación divina que claramente lo abrumaba. Jim describió el comienzo de la conversación. El Papa se levantó cuando entré, me estrechó la mano firmemente, me miró directamente a los ojos, y las primeras palabras que dijo fueron: «Jim, gracias por venir. Te llamé porque interpretaste a Cristo en la pasión. Experimentaste algo del peso de representarlo. Y ahora Dios me está pidiendo que represente su voz profética en un momento, cuando pocos en el liderazgo de la Iglesia están dispuestos a hablar lo que Él está diciendo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que significa llevar un mensaje que el mundo no quiere escuchar. Porque lo que Dios me ha mostrado sobre lo que viene es tan severo, tan específico, que cuando lo comparto incluso con mi propio liderazgo, algunos me miran como si me hubiera vuelto él o punto comilla. Me quedé completamente sorprendido por su franqueza, dijo Jim, y antes de que pudiera responder, el Papa continuó: «Por favor, siéntate. Lo que voy a compartir contigo es extremadamente delicado. Parte de ello no puede ser compartido públicamente todavía, pero Dios me ha dado permiso claro para compartir lo esencial contigo, y a través de ti, con el mundo. Porque mi pueblo, el pueblo de Dios, necesita saber lo que viene para que puedan prepararse espiritualmente antes de que sea demasiado tarde. Y entonces el Papa León XIV comenzó a hablar, continuó Jim, y durante las siguientes 2 horas y 20 minutos me compartió profecías y visiones que me dejaron completamente devastado. Primera, me dijo Jim, desde que asumí el papado hace 2 años, he estado experimentando algo que nunca experimenté antes en mi vida como sacerdote o cardenal. Dios me está hablando con una claridad y frecuencia que es tanto un regalo como una carga abrumadora. Y lo que me está mostrando sobre los próximos 3 años es tan dramático que me despierto muchas noches TEMBLANDO. Jim describió cómo el Papa compartió su primera profecía mayor. Me dijo, en septiembre del año pasado, durante una noche de oración en mi capilla privada, tuve una visión abierta, no un sueño, sino una visión mientras estaba completamente despierto. Vi a la Iglesia Católica dividirse en 2. No metafóricamente, sino literalmente. Vi cardenales declarando que ya no reconocen la autoridad papal. Vi diócesis enteras separándose del Vaticano. Vi millones de católicos teniendo que elegir entre 2 facciones. Una que se aferra a la doctrina bíblica histórica,
y otra que abraza lo que la Biblia llama apostasía. Y Jesús me dijo claramente, esto comenzará a manifestarse visiblemente antes del final de 2025. El Papa continuó, dijo Jim, y sus palabras me dejaron sin aliento. La división no será sobre asuntos periféricos. Será sobre la naturaleza fundamental de Cristo, la autoridad de las Escrituras, la realidad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Habrá líderes dentro de la Iglesia Católica, incluyendo cardenales, obispos, que públicamente negarán verdades que la Iglesia ha sostenido durante 2000 años. Y cuando los confronte, cuando llame a la herejía por su nombre, la división se volverá INEBI, ITABL. Y entonces el Papa me dijo algo que me hizo llorar, continuó Jim. Me dijo, Jim, he pasado 2 años tratando de prevenir esta división. He tratado de enseñar claramente, de advertir diplomáticamente, de corregir pastoralmente. Pero Dios me ha mostrado que la división es inevitable ahora. No es algo que yo esté causando. Es algo que Él está permitiendo para separar el trigo de la paja, para revelar quién realmente le pertenece y quién simplemente lleva el título de cristiano sin la sustancia de fe genuina. Y esa realización me ha quebrantado, porque significa que millones de católicos enfrentarán confusión, dolor y la necesidad de tomar decisiones difíciles sobre a quién huiré. Le pregunté si podía ser más específico sobre el cronograma, dijo Jim. Y su respuesta fue escalofriante. Me dijo, la primera manifestación visible de esta división ocurrirá en noviembre de 2025. Un grupo de cardenales, Dios me mostró el número específico, 8 cardenales de diferentes países, publicarán una declaración conjunta rechazando enseñanzas fundamentales que he reafirmado. Dirán que la Iglesia debe evolucionar más allá de lo que llamarán doctrinas obsoletas. Y cuando los disciplinen, cuando ejerza autoridad papal para corregir herejía, se declararán en rebelión abierta. Y entonces la división que he visto en visión comenzará a manifestarse en realidad. Y entonces el Papa compartió su segunda profecía mayor, continuó Jim. Me dijo, en enero de este año, durante un retiro de oración de 3 días, Jesús me mostró algo sobre persecución que viene para los cristianos en Occidente. No persecución abierta como en el Medio Oriente o China, al menos no inicialmente, sino persecución sistémica, cultural, legal. Vi cristianos perdiendo empleos por sostener creencias bíblicas sobre sexualidad y género. Vi padres perdiendo custodia de hijos por criar a sus familias con valores bíblicos. Vi iglesias siendo forzadas a cerrar por rehusarse a comprometer la verdad. Vi pastores y sacerdotes siendo arrestados por predicar contra el pecado. Y Jesús me dijo, esto se acelerará dramáticamente entre 2025 y 2030. El Papa continuó, dijo Jim, y la especificidad de lo que compartió era asombrosa. Dios me mostró que para 2027, múltiples naciones occidentales, incluyendo varias en Europa y potencialmente partes de Estados Unidos, habrán aprobado leyes clasificando ciertas enseñanzas cristianas como discurso de odio, sujeto a castigo criminal. Vi pastores siendo multados, encarcelados. Vi a cristianos siendo forzados a elegir entre su fe y su capacidad de operar en la sociedad. Y vi que esta persecución tiene un propósito divino. Separará a los cristianos nominales de los genuinos, aquellos dispuestos a sufrir por Cristo, de aquellos cuya fe era solo C.U.L.T.U.R.A.L. Y entonces el Papa dijo algo que me heló la sangre, continuó Jim. Me dijo, y Jim, Dios me mostró específicamente que esta persecución será más severa para aquellos en plataformas públicas. Personas como tú, personas como yo, cualquiera que use influencia pública para proclamar verdad bíblica sin compromiso. Seremos específicamente atacados, difamados y en algunos casos silenciados por la fuerza.
Necesitas prepararte para eso. Necesitas saber que lo que viene requerirá valentía como nunca has necesitado a NTS. Pero entonces el Papa compartió algo aún más perturbador, dijo Jim. Me dijo, la tercera profecía que he recibido es sobre falsos maestros dentro de la Iglesia. En abril de este año, durante oración nocturna, Jesús me habló con una claridad que me aterrorizó. Me dijo, León, he permitido que tu papado caiga en un tiempo cuando el engaño dentro de mi iglesia alcanzará niveles sin precedentes. Maestros que pretenden hablar por mí mientras niegan mi palabra. Líderes que usan mi nombre mientras promueven doctrinas de demonios. Y tu tarea es exponerlos, llamarlos al arrepentimiento y proteger a mi rebaño de su BNN o punto comilla. El Papa continuó, dijo Jim, y su voz se quebró con emoción. Jesús me mostró nombres específicos de cardenales, obispos, incluso algunos que fueron considerados para el papado cuando yo fui elegido. Me mostró sus agendas, algunas impulsadas por política, algunas por orgullo intelectual, algunas por influencia demoníaca directa, y me mostró que cuando los exponga públicamente, lo que debo hacer, enfrentaré oposición masiva no solo de ellos, sino de medios, de políticos, de católicos, que han sido engañados por su retórica SUAEB. Y entonces el Papa me reveló algo aún más impactante, continuó Jim. Me dijo, hay una conspiración dentro del Vaticano. No estoy siendo paranoico, Dios me lo ha mostrado claramente para forzar mi renuncia. Ciertos cardenales no pueden tolerar que yo siga llamando al pecado por su nombre, que siga insistiendo en doctrina bíblica histórica, que siga advirtiendo proféticamente sobre juicio que viene. Están acumulando evidencia, preparando argumentos, esperando el momento correcto para lanzar lo que presentarán como un caso legítimo para mi remoción basado en que ya no soy apto para el cargo. Y Jim, la parte más dolorosa es que algunos de estos hombres fueron una vez mis amigos, hombres con quienes oré, hombres en quienes confié. Le pregunté cuándo pensaba que esta conspiración se movería abiertamente, dijo Jim. Y su respuesta fue específica, después de la división de noviembre de 2025 que mencioné. Cuando disciplina a los 8 cardenales por herejía, sus aliados dentro del Vaticano usarán eso como evidencia de que soy divisivo, extremista, inadecuado para el liderazgo en tiempos modernos. Intentarán forzar un proceso, no tengo claro si tendrán éxito legalmente, pero intentarán crear tal caos que mi capacidad de liderar será severamente comprometida. Y Dios me ha mostrado que debo estar preparado para esa P, o S y B, y el, y DAD, punto comilla. Pero entonces el Papa compartió la parte más extraordinaria de nuestra conversación, dijo Jim. Me dijo Jim, hay una razón por la que te llamé específicamente. En mi oración hace 3 semanas, Jesús me mostró que tú y yo tenemos roles específicos y conectados en lo que viene. Me mostró que interpretaste a Cristo en la pasión, no solo para ese tiempo, sino como preparación para lo que estás a punto de hacer. Me mostró que Dios te va a usar para llevar mensajes proféticos específicos al mundo, mensajes que complementarán las advertencias que yo estoy dando desde mi posición en la ISIA. El Papa continuó, dijo Jim con asombro, y lo que dijo me dejó sin habla. Jesús me mostró que en los próximos 18 meses te dará profecías específicas sobre eventos que vienen, fechas, lugares, detalles verificables. Y cuando esas profecías se cumplan exactamente como Él te las muestra, tu credibilidad se establecerá de tal manera que cuando des advertencias aún mayores sobre los últimos tiempos, millones escucharán que de otra manera no lo harían. Está siendo establecido como una voz profética para esta generación, y necesito que sepas que lo que estás a punto de experimentar, el nivel de revelación profética que estás a punto de recibir, será tanto un regalo como una carga, TRMNN, a punto comilla.
Y entonces el Papa dijo algo que me hizo llorar abiertamente. Continuó Jim. Me dijo, Jim, también me mostró que serás atacado despiadadamente por esto. Serás llamado falso profeta. Serás acusado de sensacionalismo. Incluso algunos cristianos, especialmente aquellos que están incómodos con profecía contemporánea, te rechazarán. Pero Jesús me dijo que te diga esto. No permitas que las voces de hombres ahoguen mi voz. Cuando te doy una palabra, proclámala fielmente sin importar el costo. Porque los próximos años requieren voces proféticas valientes, y te he elegido para ser una de LAC. Le pregunté por qué Jesús le mostraría esto sobre mí, dijo Jim. Y el Papa respondió, porque nuestros ministerios están conectados. Yo hablo desde la posición de autoridad eclesiástica. Como Papa, tengo una plataforma que exige atención, aunque esa misma posición limita lo específico que puedo ser sobre ciertas cosas. Tú hablas desde fuera de estructuras institucionales. Tienes libertad de ser más directo, más específico, más profético de maneras que yo no puedo ser políticamente. Juntos, yo advirtiendo desde adentro de la institución, tú advirtiendo desde fuera, podemos alcanzar tanto a católicos como a protestantes, tanto a aquellos que respetan autoridad tradicional, como a aquellos que responden a voces proféticas contemporáneas. Dios está usando ambos enfoques estratégicamente. Y entonces el Papa me pidió algo específico, dijo Jim. Me dijo Jim, necesito que hagas varias cosas. Primera, necesito que compartas lo esencial de esta conversación con el mundo. Las personas necesitan saber que su Papa no está ciego a lo que viene. Necesitan saber que estoy recibiendo advertencias proféticas y tomándolas en serio. Necesitan prepararse espiritualmente para división, persecución y apostasía que se acelerarán en los próximos 3 años. Segunda, continuó Jim, relatando las instrucciones del Papa, necesito que llames a los creyentes, católicos y protestantes por igual, a oración intercesora específica. No oraciones generales, sino intercesión enfocada sobre varios objetivos. Oren que Dios me dé valentía sobrenatural para decir lo que debo decir sin importar la oposición. Oren que los planes de aquellos conspirando contra el liderazgo profético en la Iglesia sean expuestos y frustrados. Oren que cuando llegue la división de 2025, non causoyo dos corazones de los fieles permanezcan firmes en la verdad bíblica. Oren que durante la persecución que viene, los cristianos encuentren valentía para permanecer incluso cuando cueste todo. Y oren que voces proféticas como la tuya sean protegidas y amplificadas para alcanzar a tantos como sea posible antes de que sea demasiado tarde. Tercera, dijo Jim, el Papa me pidió, cuando Dios te dé profecías específicas en los próximos meses, y lo hará, proclámelas fielmente, no las suavices, no las hagas más palatables. Di exactamente lo que Dios te muestra, con las fechas, los detalles, la especificidad que Él doña, porque esa especificidad es lo que establecerá tu credibilidad cuando se cumplan. Y necesitamos esa credibilidad establecida antes de las advertencias aún mayores que vendrán después. Y cuarta, continuó Jim, me dijo, prepara a las personas para lo que significa ser cristiano en los días que vienen. Diles que la fe cultural ya no será suficiente. Diles que el cristianismo nominal será expuesto y barrido. Diles que lo que viene requerirá convicción profunda, valentía radical y disposición a perder todo por Cristo. Porque ese es el tipo de cristianismo que sobrevivirá a lo que viene. Y necesitamos comenzar a preparar al pueblo de Dios para eso ahora, no cuando la tormenta ya esté sobre el LLOS. Y entonces, en los minutos finales de nuestra reunión, dijo Jim, el Papa compartió algo que resumió todo. Me dijo Jim, durante 2000 años de historia de la Iglesia, ha habido ciertos momentos pivote, momentos cuando todo cambió, la conversión de Constantino, la caída de Roma, la reforma protestante, y lo que Dios me ha mostrado
es que estamos entrando en otro de esos momentos pivote. Los próximos 5 de octubre años verán cambios en el cristianismo global que son tan dramáticos como cualquier cosa en la historia de la Iglesia. Y no será cómodo, será doloroso, pero será necesario, porque Dios está separando, purificando, preparando a su Iglesia para los últimos tiempos, o S. El Papa continuó, dijo Jim, y nuestro trabajo, el tuyo y el mío, es ayudar al pueblo de Dios a navegar este tiempo con fe en lugar de miedo, con claridad en lugar de confusión. No podemos prevenir lo que viene, Dios ya ha mostrado que es inevitable, pero podemos preparar a las personas para ello, podemos advertirles, podemos enseñarles, podemos orar con ellos y podemos modelar lo que significa permanecer firme en la verdad, cuando todo el mundo está COMPROMTAND. Y las últimas palabras que el Papa me dijo antes de que nos separáramos, dijo Jim con lágrimas en los ojos nuevamente, fueron estas: Jim, oro que Dios te dé la misma gracia que le dio a Juan el Bautista, la gracia de ser una voz en el desierto, preparando el camino, advirtiendo sin compromiso, incluso cuando te cuesta popularidad, plataformas, quizás eventualmente tu libertad, porque eso es lo que este momento requiere. No voces que dicen a las personas lo que quieren escuchar, sino voces que dicen lo que necesitan escuchar. Y creo que Dios te ha levantado para hacer exactamente eso. Y entonces el Papa hizo algo que nunca esperé, continuó Jim. Se arrodilló allí mismo en la capilla y me pidió que orara por él. Este hombre, el Papa León XIV, desde el más de 1.000 millones de católicos arrodillado, pidiéndome que ore por él. Y oré, oré por su protección, oré por su valentía, oré que Dios frustre los planes de aquellos conspirando contra él. Oré que cuando llegue el momento de división, él tenga la fuerza sobrenatural para hacer lo correcto sin importar el costo. Y mientras oraba, ambos lloramos, dos hombres llevando pesos diferentes pero conectados, ambos conscientes de la gravedad del momento en que vivimos. Salí de esa reunión completamente transformado, dijo Jim. Durante 3 días no pude hablar de ello. Tuve que procesar lo que había experimentado, porque conocer que el Papa mismo está recibiendo profecías tan severas, tan específicas sobre lo que viene, hace que todo sea real de una manera diferente. Ya no es especulación profética abstracta, es el líder de la Iglesia Católica diciéndome cara a cara que Dios le ha mostrado división, persecución y apostasía que se acelerarán dramáticamente en los próximos 3 años. Y ahora he compartido con ustedes lo que el Papa me autorizó a compartir, continuó Jim. Y déjenme ser absolutamente claro sobre por qué lo hice. No lo hice para crear controversia, no lo hice para impulsar mi plataforma, lo hice porque el Papa específicamente me pidió que lo hiciera. Me dijo: el pueblo de Dios necesita saber que su Papa está escuchando de Dios. Necesitan saber que no estoy ciego a lo que viene. Necesitan saber que su líder está recibiendo y respondiendo a advertencias proféticas. Y a través de ti, pueden escuchar eso sin los filtros de medios, sin el procesamiento de burócratas del Vaticano. Solo verdad de IRRS, T. Así que ahora ustedes saben, dijo Jim. Saben que el Papa León XIV está recibiendo profecías sobre división que viene en noviembre de 2025, saben que está advirtiendo sobre persecución que se acelerará hacia 2030. Saben que está exponiendo falsos maestros dentro del liderazgo de la Iglesia. Saben que enfrenta conspiración de aquellos que quieren silenciar su voz profética. Y saben que él cree que Dios me está usando para complementar sus advertencias desde fuera de las estructuras institucionales. Y la pregunta ahora es, ¿qué harán con esta información? Concluyó Jim. ¿Orarán como el Papa pidió? ¿Se prepararán espiritualmente para lo que viene?
¿Fortalecerán su fundamento en la verdad bíblica antes de que llegue la sacudida? ¿O descartarán esto como dramático y continuarán en fe tibia hasta que los eventos que el Papa previó estén sobre ustedes y sea demasiado tarde para prepararse? La elección es suya, pero han sido advertidos por un Papa y a través de mí. Y el tiempo para preparación es ahora, no cuando la tormenta ya esté aquí. La transmisión terminó. En 72 horas, 643 millones de vistas. En un mes, 1,7 millones. El Vaticano inicialmente se negó a comentar. Pero 3 semanas después, en una homilía dominical, el Papa León XIV habló palabras que confirmaron todo. Hay tiempos cuando Dios habla a través de canales oficiales, y tiempos cuando habla a través de voces inesperadas. Los sabios escuchan ambos. Los necios rechazan cualquier cosa que los haga incómodos. Yo he hablado, a través de otros, he hablado, y pronto verán si lo que se ha dicho es verdad. Y el mundo supo que Jim había compartido fielmente, y que noviembre de 2025 revelaría si las profecías del Papa se cumplirían exactamente como él había advertido. La conversación privada entre Jim y el Papa León XIV te dejó sin palabras. Suscríbete para actualizaciones sobre las profecías del Papa. Activa notificaciones. Cada advertencia importa. Comparte urgentemente. El mundo católico y protestante necesita escuchar esto. Dinos, ¿comenzarás a orar como el Papa pidió? Porque la división de 2025 está llegando, y la preparación espiritual no puede esperar.